Y bueno, amigos, continuamos como lo habíamos ofrecido antes de esta cortina. Tenemos hoy una invitada especial que nos estará hablando sobre los efectos que nos deja el COVID-19 o la COVID-19 en cuanto a lo que es comunicación interna. Ella es Katia Torres Almeida, ecuatoriana, apasionada por su profesión y su familia. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, máster en Dirección de Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona y el EAE Business School. Tiene un diplomado en Comunicación Estratégica Empresarial del TEC de Monterrey. Cuenta con una certificación de coaching por Salon Change Dynamics México y certificación en Personal Branding Coach por la TISO de España. Tiene 10 años en el área de comunicación organizacional del Banco del Pichincha y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en comunicación corporativa. Un perfil muy completo justamente para abordar esta temática. Katia, querida, qué emoción la mía de poder tenerte aquí con nosotros y que seas nuestra experta para hablar sobre este tema. No, al contrario, Meche, muchísimas gracias. El gusto es mío poder ser parte de este foro en el que podemos compartir muchas cosas importantes de esta gestión que nos apasiona a todos, que es la comunicación. Muchas gracias. No, gracias definitivamente a ti. La verdad es que ahorita la escuchan un tantito seria, pero no es nada seria. La conozco por muchos años. Katy, querida, ya entrando justamente en el tema que nos compete, ¿cómo ha afectado la pandemia o cómo vino a alterar la COVID-19 a lo que es la comunicación y organización de una compañía? ¿Se puede llamar una crisis a lo que se vivió gracias al COVID-19? A ver, Meche, habría que entender sobre qué aspecto vamos a evaluar el impacto de la COVID-19. Y creo que en la mayor cantidad de ellos, evidentemente, fue un evento inesperado, un evento que no había tenido un registro anterior que nos dé pautas de cómo actuar. Pero creo que para la comunicación, aún siendo inesperado y aún siendo un evento totalmente no vivido antes, creo que en términos de comunicación nosotros sí teníamos una ventaja y es que permanentemente los comunicadores tratamos de anticiparnos a las cosas y tratamos de tener al menos mapeadas estrategias públicos, canales y tenemos identificado por dónde podemos llegar con los mensajes. Tal es así que tú ves que la comunicación a nivel mundial y en todos los ámbitos fue uno de los, es siempre, no solamente con la COVID, que fue inesperada, sino es siempre uno de los sectores que no se detiene, es el sector que determina siempre un poco el margen de la información al que todos los ciudadanos y al que todas las personas regresamos a ver en búsqueda de información y entonces no se puede permitir la comunicación improvisar frente a un evento como el que tuvimos, ¿no? Ahora, en cuanto a comunicación interna, yo en algunos foros que he tenido la oportunidad de hablar a partir de la experiencia de la gestión de comunicación interna en el banco, con el tema de la pandemia, siempre he resaltado que fue la oportunidad un poco para poder evidenciar el real valor estratégico de la gestión de comunicación corporativa dentro de una empresa, hablando de la comunicación interna. En algún momento alguien me decía, la comunicación interna siempre es la cenicienta de la comunicación, porque es un poco como que está en otro plano, ¿no? Pues entonces a la Cenicienta le llegó su noche de brillar, le llegó su oportunidad de tener esa visibilidad que tanto se merece y precisamente fue le llegó su príncipe azul. Durante la contingencia. Así es, para la comunicación interna el príncipe fue verde, fue el COVID. Y me refiero a que fue la oportunidad de brillar porque ante un evento que repito, fue inesperado, que no teníamos precedentes, era importantísimo generar información y los colaboradores, toda la organización, en el caso de Banco Pichincha, un poco regresan a ver a los canales naturales de información, líneas de supervisión, canales de comunicación internos, y ahí no podíamos nosotros, insisto, darnos el lujo de decir, ¿y ahora qué hacemos? Previamente debíamos tener estructurado políticas, canales, identificados los mejores momentos, espacios, cómo llegar a esos distintos públicos que tenemos dentro de la organización. Y definitivamente las cosas
no podían parar. Además, nosotros estamos en un sector estratégico que no se detuvo ni un solo día, entonces no podíamos parar y había necesidades nuevas, sí. La COVID nos dio un poco la pauta de enfrentarnos a cambios de fondo y forma. Generalmente la comunicación interna responde a la estrategia de la compañía, responde a los objetivos importantes y transversales de la compañía para asegurar que sean cascadeados adecuadamente y ejecutados adecuadamente, pero en ese momento el fondo de la comunicación y las necesidades de comunicación eran otros. Era en primer lugar garantizar la continuidad del negocio, garantizar que haya información permanente y específica de los temas de prevención y actuación por COVID. Insisto, nosotros no paramos, entonces era importante que nuestros colaboradores estén claros de qué es lo que tenían que hacer respecto de principalmente la prevención y la actuación, porque lejos de cualquier otra cosa, la preocupación principal de todos era mantener los esquemas de prevención, de cuidado, de actuación, tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes. Y se despertaron otros dos ejes importantísimos que siempre están dentro de la estrategia de cualquier compañía, pero que en ese momento eran críticos para poder garantizar mensajes cercanos a la gente. Número uno, los reconocimientos. En el caso, insisto, de la compañía en la que yo trabajo, era importante dar estos espacios de reconocimiento, de agradecimiento, de acercamiento a la gente, de motivación, para poder asegurar un poco ese engagement en épocas de expectativa, en épocas de miedo, de miedos naturales, y poder acompañarles. Dime. Justamente para llegar hasta este momento, tú hablabas de que, claro, la comunicación nunca puede detenerse y que es la comunicación justamente la que debe estar preparada y formada para estos momentos difíciles en las que tenga que salir justamente a ejecutar su plan de acción. Pero por más crisis que se pensaba, ¿alguna vez se pensó o se imaginó los efectos que podía traer una pandemia? Esto sin duda puede alterar el orden no tan solo normal al interno, sino al externo de una compañía. ¿Y esto por qué? Porque, claro, no todas las empresas estaban preparadas, como sí lo estuvo el banco, de trasladar todo su trabajo hacia los hogares de las familias. Bueno, no te creas, Meche. La verdad es que esta fue una experiencia que nos trajo muchísimos aprendizajes y una necesidad de actuación inmediata, de actuación cuidando muchos temas que, como te decía, probablemente antes no eran visibles o no eran necesarios, como el cuidado de la salud de los colaboradores. O sea, no podemos parar, pero tampoco podemos exponer a la gente. Entonces, fueron saliendo otros distintos temas que yo creo que son transversales a todos los mercados y a todo tipo de compañías. Y adicionalmente generar disposiciones de trabajo en ambientes que no eran regularmente de trabajo. El tema del teletrabajo para el banco, por ejemplo, todavía estaba en una fase piloto. Todavía estábamos probando de qué manera podíamos llevar a esquemas de teletrabajo distintas posiciones y roles en la organización y de pronto tuvimos que trasladarlo todo. Entonces, eso implica no solamente temas de reorganización tecnológica, de procesos, de saber actuar rápidamente para poder incluso adquirir plataformas en muchos de los casos, pero a la par, paralelamente, poder mantener informada a la gente, que era el segundo aspecto que te mencionaba. O sea, por un lado, cuidar a la gente, darle porque no te olvides que la comunicación trabaja con la gente. O sea, nosotros no trabajamos con robots, no trabajamos con equipos autónomos y que pueden manejarse sin este tipo de direcciones. Trabajamos con personas que estaban igual de temerosas, que estaban igual de preocupadas por sus entornos. Y era importantísimo trabajar en primera línea con la persona y luego con todo lo que tiene que ver con disposiciones e instrucciones de operación, que yo creo que esa es una tangente que nos pasó seguramente a todos, independiente del sector en el que nos encontremos desde la perspectiva de la comunicación interna.
Y tuvieron que cambiar justamente esas instrucciones o esas personas quienes salían a dar la cara. Por ejemplo, veíamos que con esta pandemia eran los CEOs quienes ya empezaban a convertirse en los voceros, no tan solo a nivel externo, sino a nivel interno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los colaboradores o la gente que trabaja para una empresa necesita sentir la confianza de que la empresa está bien y de que va a tener estabilidad, pero además que va a contar con un sistema que le proteja en temas de salud a él y a su familia. Así es, así es. A ver, yo insisto en que fue una buena oportunidad para la comunicación interna porque generalmente tocamos puertas y decimos, a ver, un mensaje es más poderoso cuando tiene voz y rostro. Pero normalmente los CEOs de la compañía, entre sus prioridades, no está darse este espacio del voz y rostro. Sin embargo, con la contingencia un poco se vio obligado, porque había que reforzar todo este mensaje de engagement a los colaboradores en general. Había que reforzar este mensaje de cercanía, de autenticidad, de también entender que a todos nos estaba pasando lo mismo. Todos teníamos temores y todos teníamos también la obligación o la necesidad de cumplir ciertos roles precisamente para no parar la operación de una compañía que representaba un impacto para la sociedad, un impacto para el país. O sea, no es que nosotros no parábamos por nosotros, por nuestra operación, por procesos fabricalizados para nosotros, sino el banco no paraba precisamente para poder seguir aportando al país. El país no detuvo muchas cosas y una de esas fue el sector financiero principalmente. Y definitivamente el rol de los líderes adquirió otra connotación. Ahí también de la mano del rol y de la estrategia está muy de cerca también la implementación de otras herramientas que te permitan tener esta portabilidad, esta movilidad, esta capacidad del uno a uno, como es una red corporativa, ¿no? Una red social corporativa. En el caso del banco la tenemos y eso nos facilitó tremendamente estas necesidades de cercanía, de inmediatez, de oportunidad, de portabilidad, de generar también esta doble vía, ¿no? Este poder levantar el sentir de la gente y a la larga también generar data, generar indicadores que luego ya, una vez que se va superando los distintos procesos y las distintas etapas que ha tenido esta pandemia, nos permite retroalimentar con data. Tú sabes que para el comunicador lo más difícil es generar data y para el dueño de la compañía lo más seductor es la data. Entonces, lo que no se mide no existe. Correcto. Entonces, sí, estas nuevas tecnologías nos permiten precisamente todo esto que te acabo de mencionar, que es muy importante. Y hablando de tecnologías, Katy, aquí nace también el resurgimiento o la importancia de nuevos canales de comunicación. El correo electrónico sí seguía siendo, por supuesto, ese canal de comunicación corporativo, pero viene a cobrar relevancia WhatsApp, que es una comunicación mucho más directa, mucho más rápida, pero también mucho más humana, digamos, en el sentido de poder tener esa interacción en corto tiempo. Exactamente. Bueno, el correo electrónico es una herramienta que tiene una dualidad de emociones, ¿no? O sea, tiene una relación amor-odio con los colaboradores. Lo amas cuando ves tus temas, cuando son los temas de tu área o cuando de alguna manera tú reflejas tu trabajo a través del correo, pero lo odias cuando te llena la bandeja. Entonces, el rol del correo electrónico, la existencia del correo electrónico va a quedar con un buen tiempo porque de alguna manera es el espacio que oficializa ciertas interacciones entre los miembros de una compañía. Pero para la conversación en otros espacios, para la comunicación en otros espacios, definitivamente tienes otras alternativas. WhatsApp es una de ellas, un poco limitada si es que quieres en cuanto a la capacidad de tener multiplicidad de comunidades.
y la visibilidad de estas comunidades. Hay otras herramientas, hay una de ellas que la tiene Facebook, que es Workplace, que es el Facebook corporativo, que es el que nosotros usamos, que si tú ves la riqueza que te da este tipo de herramientas en cuanto a poder ver a la persona, en poder entender esta persona con quien trabaja, quien reporta. Muchas en el banco somos tantas personas que es importante saber con quién estás trabajando y definitivamente te va abriendo nuevos canales de comunicación y nuevas oportunidades de comunicación y de medición de la comunicación y de visibilización de la doble vía, que es importantísimo. WhatsApp definitivamente también fue súper protagonista, ha sido siempre protagonista y durante la contingencia fue tremendamente protagonista por esta facilidad. Primero, si tú ves en WhatsApp los tonos y las extensiones de la comunicación forzosamente son más chicos. No tienes un control como en el Twitter, un control de caracteres, no lo tienes, pero forzosamente son más cortos. Entonces tienes comunicación directa, inmediata, tienes la capacidad de compartir archivos multimedia, audios, videos, etcétera. Entonces toda esa riqueza que es propia de la demanda de comunicación hoy, la tienes en WhatsApp. Ojo que también tienes vulnerabilidades en WhatsApp, porque son plataformas públicas. Y eso es importante cuidar, porque a veces en el afán de compartir información y de generar instrucciones, puedes estar ventilando información sensible también, por supuesto. que es importante cuidar, ¿no? Una vez, digamos que normalizado, porque no hemos superado el proceso de la pandemia, pero que se ha regularizado ya el trabajo con distintas áreas desde casa, unos en oficina, otros desde el lugar donde se encuentren. ¿Cuál es el éxito o cuál es el camino a seguir en adelante? Sabemos que muchas empresas están entregando ya las oficinas que antes han sido prácticamente el hogar de los colaboradores. Por el hogar me refiero por las extensas horas en las que pasan, pero que ahora están tomando al teletrabajo con más relevancia. Al inicio se decía que justamente esta pandemia puso a prueba a las organizaciones y no muchas lograron salir bien libradas de esta, pero parece que la situación se va normalizando. ¿Es así? A ver, estamos ante un panorama nunca antes experimentado y todavía estamos probando muchas cosas. Yo creo que decir que el teletrabajo va a ser la alternativa, sí, en muy buena parte es una afirmación por todo lo que ello conlleva. De hecho, como te digo, ya era una práctica que estaba siendo piloteada, entiendo, en muchas compañías. Pero en la magnitud en la que nos tocó ahora manejar el teletrabajo y también entendiendo el entorno en el que nos manejamos, creo que sí merece una mirada un poquito más profunda, un doble clic en cuanto a los resultados, a los impactos que tienes. Probablemente en el momento en que la angustia te demandaba internamente una necesidad de estar en casa, para muchos era lo mejor poder trabajar desde casa. Tal vez en este momento ya muchos que estaban felices de estar en casa ya se lo están pensando por la dualidad de funciones y la multiplicación de funciones que eso implica, por la multiplicación de responsabilidades que eso implica, también porque los roles en la familia, no solamente los del trabajador están en casa, los de los hijos, estudiantes están en casa. Y entonces eso hace que el entorno tal vez no sea 100% real de una figura de teletrabajo. La sugerencia es evaluarlo en cuanto a los resultados, evaluarlo en cuanto a los temas de clima, evaluarlo en cuanto también a los temas de la operación. Perdón que me estaban haciendo una seña aquí en la oficina. De hecho, yo estoy trabajando en Es una comunicación. Sí. Es parte de la comunicación Así también. es. Trabajando en una jornada mixta, fíjate, yo hay días de la semana que vengo a la oficina y otros días de la semana que no venimos. Sí hay que ir evaluándolo, ¿no? Porque probablemente el entorno va cambiando. O sea, hoy estamos ya exponiéndonos a un periodo de vacunación que será progresivo y que seguramente va a volver a modular las formas de trabajo y volver a modular las jornadas. Yo creo que es súper positivo el
el pensar en todos los efectos que el teletrabajo te trae. Por supuesto que tienes muchos efectos, pero sí hay que darle un análisis un poquito más sesudo que obviamente a la compañía, a cualquier compañía tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, sí, probablemente de momento el tema de la reducción en los costos de operación de una oficina es directamente positivo, pero hay que verle a la larga si son sostenibles también. Entonces, o si los modelos son más eficientes así, pues se apuesta por ahí. Obviamente hay algunos procesos específicos que nunca van a ser susceptibles de teletrabajo, que también hay que evaluarlos, ¿no? Y de Por hecho, ahí, justamente esa era la siguiente pregunta, Katy. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras que nos deja la pandemia en temas de comunicación interna? a ver, yo quiero empezar por los pro, porque te decía que fue una muy buena oportunidad de visibilizar el valor real, estratégico de la comunicación, como nunca la comunicación interna tuvo un protagonismo, pero estratégico. Eh, Creo que también dio la posibilidad real de atreverte a probar nuevas herramientas, nuevas tecnologías. También dio una posibilidad real de que se arriesguen los CEOs, los líderes, las cabezas de las compañías a ser visibles, a generarle este carácter genuino a la comunicación. No es lo mismo recibir un correo electrónico donde probablemente está tipiado textualmente lo que dice un CEO, un líder de la compañía, a recibir un video selfie en tu teléfono donde lo ves, lo escuchas, lo sientes genuino, lo sientes natural y adquiere muchísima más relevancia, donde puedes además ver la reacción que tiene la gente a una publicación, donde puedes contabilizar cuántos comentarios te dejan, donde ves cuántas veces fue reenviada una información. Entonces, esa es una oportunidad buenísima que ha tenido la comunicación interna. Creo que la comunicación en general, pero en cuanto a la comunicación interna, llámese comunicación interna empresarial, incluso comunicación interna familiar. Hemos logrado estar más cercanos, estar más visibles, darle valor al voz y rostro, darle valor al tiempo que le dedicas a tu principal, al eje de tu estrategia, que en el caso de la comunicación interna es la gente, es el cliente interno. Creo que esas son buenas ventajas que ha traído esta nueva forma de comunicarnos. Otra parte importante también es que despertó este sentimiento de corresponsabilidad que tenemos las personas que somos parte de una compañía. No solamente receptores de una casilla de correo o de una forma de comunicar o cartelera, revista, cómo se maneje la comunicación, qué herramientas utilice, sino que tú eres corresponsable del proceso de la comunicación. Créeme que durante la pandemia todos los colaboradores buscaban ser informados y entonces acudían a las herramientas de comunicación. Eso normalmente no ocurre. Ya quisiéramos quienes hacemos comunicación interna que todos los colaboradores estén pendientes de cada mail y que lo lean de principio a fin y que estén súper pendientes de las cosas que se dicen. No es así. En este espacio de la contingencia sí se despertó esta conciencia de la corresponsabilidad que tiene también el colaborador o la persona en buscar información, en buscar ser permanentemente informados, en poder participar, en poder dejar su punto de vista, que es la parte importante de la comunicación. Eso también lo que te decía, el tratar de buscar nuevas alternativas de comunicación. Tú ves que la comunicación, no la corporativa, la comunicación como concepto está permanentemente evolucionando. En el mercado hay disponibilidad de herramientas, N cantidad de herramientas y de formas de comunicarnos. Hoy estamos haciendo este encuentro a través de una herramienta digital de comunicación. Tú implementaste en la agencia también otras formas de llegar a la gente, como los podcasts, etcétera. Entonces, eso también fue súper rico, el tratar de explorar nuevas alternativas, distintas alternativas que no siempre están hechas a la medida, pero que nos pueden servir. Y en eso está lo rico, ¿no? Que tienes varias alternativas de llegar a la gente. Entre lo negativo, le encuentro pocas cosas de cara a lo que es la comunicación interna. Creo que más bien
se abrieron buenos espacios de comunicación. Probablemente entre lo negativo o entre las cosas que se puede mejorar es que nos aislamos un poco como comunidades de trabajo. El estar trabajando desde casa un poco hizo que estemos absolutamente pegados a la productividad. Trabajo, 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 trabajo y luego a compartir los otros roles. En la oficina eso no siempre pasa. Tú tienes espacio de hacer comunidades de trabajo donde ya compartes con los colegas, con los compañeros, te ves. Entonces, tal vez por ahí eso se perdió. Interesantísimo.